¿Qué medidas concretas propone para modernizar el Poder Judicial y qué opina del método para la designación de sus miembros, especialmente de los ministros de la Suprema Corte? Sin duda tenemos que dar pasos en la materia de modernización del sistema judicial de nuestro país que garantice realmente que se aplique justicia pronta y expedita. Se ha hecho una reforma constitucional en 2008 que lamentablemente en el país a 4 años de distancia no se ha aplicado para aplicar la justicia de manera oral, como ya ocurre hoy en el Estado de México. Es claro que la forma en que son electos los ministros de la Suprema Corte es a través de forma indirecta por el Senado de la República, lo cual me parece correcto. De lo contrario, estaríamos partidizando la justicia en nuestro país. Creo que la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a través de la propuesta del Ejecutivo y la confirmación por parte del Senado de la República es una forma que respete el equilibrio de poderes y sobre todo garantiza que quienes sean responsables de esta tarea cumplan con el perfil correspondiente. Señor López Obrador, déjeme referirle a la información que usted ha señalado que es totalmente falsa, lo cual no debiera sorprendernos de usted porque suele recurrir, y no de manera franca, a la mentira de manera reiterada. La información que usted ha presentado es de una publicación y de una revista que de manera especulativa y sin ningún sustento alguna vez señalara. ¿Y cómo, perdón que se lo diga, cómo refiere usted a hablar de corrupción cuando el círculo cercano a usted estuvo involucrado en actos de corrupción? Déjeme mostrarle de igual forma una fotografía de René Bejarano, quien fue sorprendido con fajos de billetes, con ligas, y que la noticia de aquel entonces claramente señaló que usted sabía de lo que él estaba haciendo. Muchas gracias. Y la primera réplica para Andrés Manuel López Obrador. Esta información es publicada, hay hasta un libro, está a detalle en qué Televisa va a apoyarle, desde luego en publicidad. Existe esta información. Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce. Fíjense cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de Finanza en el tiempo que fui jefe de gobierno, está en la cárcel, lleva 8 años. Bejarano también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario de Administración de Montiel, está aquí de manera inexplicable o explicable si vemos lo que voy a mostrar ahora. Los que mandan en el país escogieron a Peña Nieto para proyectarlo. ¿Quiénes son los que le están impulsando? ¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted? También esto no se va a ver en televisión. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Es el mundo al revés. Mire. Muy bien. Y tiene la palabra. Adelante, adelante. ¿Se acabó? Se terminó el tiempo y vamos ahora con Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias, Lupita. No solamente me parece fundamental, junto con estas propuestas que se han hecho, consolidar la autonomía del Ministerio Público. Los ciudadanos que me están escuchando deben volver a confiar en el Ministerio Público como una instancia que los va a defender. Necesitamos triplicar casi el número de ministerios públicos y tener sobre ellos una supervisión y una capacitación cada vez mayor y mejores abogados para que metan a los criminales a la cárcel. Hace algunos meses la sociedad mexicana se conmovió. Desapareció una niña y después apareció muerta. Primero nos conmovimos y después nos horrorizamos. Nos horrorizamos al ver la manera tan sucia en que se manejaron los procesos de investigación. Nos horrorizamos al ver la manera tan burda en que no se ha informado cabalmente a la población. De ese dolor pasamos al horror
en un estado de altos feminicidios donde las mujeres tienen muy poco que hacer para defenderse. El caso de la niña Paulette sigue siendo un misterio. Hoy el gobernador, exgobernador, candidato del PRI, tendrá oportunidad tal vez de aclararlo. En materia de justicia, lo más importante es no ser parte del crimen organizado, condición indispensable. Muchas gracias, Gabriel Cuadri, adelante. Sí, es increíble que los políticos no se interesen por las prioridades del país y sigan echándose lodo unos a otros, mientras en México el 92% de todos los delitos no se persiguen y el 98% quedan impunes. Y este nivel de impunidad parece que no les importa. De hecho, la reforma penal no se ha aplicado en la mayor parte de los estados de la República por culpa de los políticos, porque no han puesto los recursos, el empeño y la voluntad política para llevar a cabo esta trascendental reforma. Desde luego que esta reforma, como ya se ha comentado aquí, implica pues la autonomía de los ministerios públicos, de los defensores del pueblo. Implica también la creación de una policía científica. Sin policía científica no puede haber persecución de los criminales, no puede haber castigo a los criminales. Y también implica los juicios orales y la vigilancia misma sobre los jueces para que no se corrompan. Todo esto es fundamental para reducir los niveles de inseguridad en nuestro país. Pero en fin, parece que todo esto a los políticos no les interesa, no es algo relevante para ellos. Yo propongo que a los estados que no cumplan con ejecutar la reforma penal hasta sus últimas consecuencias, que les retiren o les retengan las participaciones y aportaciones federales para castigar a los gobernadores que no cumplen con esta prioridad y con esta demanda del pueblo, para castigar a los políticos que no nos hacen caso a los ciudadanos y siguen discutiendo entre ellos. Muchas gracias y cerramos con la contrarréplica de Enrique Peña Nieto. Parece insuficiente el tiempo del que dispongo para realmente poder responder a quienes pareciera se hubiesen puesto de acuerdo, PAN y PRD nuevamente, porque viene el día de hoy con la navaja muy afilada y dando poco espacio, ellos teniendo el doble de tiempo que un servidor para presentar las propuestas. Dejo muy en claro mi compromiso para realmente impulsar la modernización dentro del Poder Judicial de la Federación con mayores recursos y lograr realmente el implantar los juicios orales penales que nos permita que este Poder Judicial realmente cumpla con la máxima que marca nuestra Constitución de dictar justicia pronta y expedita. Le quiero responder adicionalmente a López Obrador que el caso del licenciado Montiel fue turnado en su momento a la Procuraduría General de la República, la cual fue encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes. Y solo señalo otro caso, señor López Obrador, que verdaderamente me parece impropio de un partido, el que hablando y enarbolando la bandera de la justicia y de la legalidad y del combate al crimen organizado, se olvida que uno de los suyos fue llevado en una cajuela, introducido a la Cámara de Diputados para que asumiera el fuero Julio César Godoy, que le recuerdo, hoy es un prófugo de la justicia. De tal suerte que este discurso de legalidad